Algunas personas quizás les cuesta aceptar la pérdida. Buenas tardes, bienvenido en Íntimo. Hoy nos encontramos con el psicólogo Wilson Díaz, profesional en relaciones de pareja y comportamiento humano. Bienvenido, doctor Wilson. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto, Vanessa. Gracias a ti por la invitación. Primero que nada, queremos saber, doctor Wilson, qué lo llevó a usted a iniciar este proceso de ayuda de relaciones de pareja. Bueno, pues inicialmente lo que me llevó a estudiar psicología, que es como el inicio de todo esto, fue una carrera previa que hice, donde encontré la psicología como base de todo lo que el ser humano construye en el mundo, por decirlo así. Perfecto. Y me permitió entender que la psicología es la columna vertebral de la función del ser humano y cómo poder ayudar a que las personas puedan convivir mejor con ellos mismos, con lo que son, con lo que les gusta, que se sientan bien con ellos mismos, se convirtió en mi vocación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con la primera pregunta para el doctor Wilson. Doctor, se nos hizo viral un video donde surgía la pregunta de cuando una mujer es infiel o se cansa de su pareja, esta persona, esta mujer, se va o toma la decisión de ser infiel. Desde mi punto de vista, yo considero que cuando uno está dentro de una relación y esta relación lo agota a uno tanto mental como emocionalmente, uno, la mujer, toma la firme decisión de irse. Surgieron muchos comentarios donde las personas decían que las mujeres eran infieles por falta de principios, por falta de valores, quizás por la mal llamada palabra sinvergüenzura. Quisiéramos saber allí su opinión profesional. Bien, pues inicialmente el que hayas tenido tanta variedad de respuestas o de opiniones solo demuestra un poco más la pluralidad que existe en el ser humano. Y por supuesto, hay muchas formas en las que podemos reaccionar ante este tipo de desgastes. Lo importante aquí es entender que ninguna de esas formas de reacción están mal, entre comillas. Okay. ¿Por qué? Porque literalmente se basan en nuestra formación, lo que nos enseñaron a cómo debemos llevar las relaciones, Okay. tanto erótico-afectivas como las netamente emocionales, es algo que se aprendió Claro. y es algo que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida y el decidirnos en cierta manera debería ser la respuesta más lógica porque simplemente si ya no nos sentimos a gusto, ahí debería terminar la relación. Correcto. Pero a algunas personas quizás les cuesta aceptar la pérdida y prefieren extender un poco más la relación y los recursos más usuales son este tipo como la De comportamiento. infidelidad, en algunos casos hay castigos emocionales como el silencio, en otros hasta físicos. Entonces, lo ideal es que las personas entiendan que si prolongan el dolor, es menos probable que logren superarlo y eso se les va a llevar a la siguiente relación incluso. Correcto. ¿Esto sería entonces una decisión repentina o es un proceso largo para tomar este tipo de actitud? Bueno, pues es que al ser algo aprendido, básicamente uno entendería esto como el proceso largo, pero en realidad ese momento de la toma de decisión es impulsivo, solamente que tiene unas bases ya creadas por todo ese aprendizaje. Correcto. Entonces, sí es totalmente reactivo la decisión que uno toma, pero esa está fundamentada en un aprendizaje. Ok. ¿Y qué va ocurriendo emocionalmente durante todo este proceso para llegar a esa decisión, bien sea el irme o llevarme a un comportamiento de infidelidad? Bien, pues lo que va ocurriendo es que se va desarrollando una manera de ver las relaciones y verse uno mismo dentro de una relación, porque mucho de eso se justifica. A veces terminamos justificando la infidelidad porque la otra persona fue infiel, Correcto. o justificamos el irnos porque la otra persona fue infiel. Entonces, el tema es, si yo decido irme, tengo una garantía, y es que eso que me llevó a tomar la decisión va a parar, porque ya no hay un acercamiento con la otra persona.
Pero si decido ser infiel en ese momento, no solamente voy a mantenerme en una relación que está siendo desgastante y está deteriorada, sino que le estoy sumando características para que uno no se sienta bien, Pero porque entra la culpabilidad. la culpa, correcto. Queríamos saber cuáles son estas señales que indican que una persona se desconecta emocionalmente de su pareja. Bien, pues para poder entender cuáles son las señales, quisiera decirles señal número uno, señal número dos y etc. Ok, Pero aquí hay que entender es más bien, primero, cómo inició y cómo se ha desarrollado la relación. ok, Porque hay personas que tienen como una manera de ofrecer y presentar el afecto, la parte física, entonces hay más besos, más caricias, más acercamientos. ok, Y cuando ese desgaste llega a la relación, uno de los primeros síntomas es que ya no hay tanto acercamiento físico. ok, Pero hay otras personas que la manera en la que ofrecen afecto es con acciones de servicio. Entonces yo estoy más presto para tus necesidades, si necesitas dinero yo te doy, te compro, te llevo, pero no hay tanto físico. ok, Entonces cuando eso empieza a desaparecer, también podría ser una señal. ok, ¿Qué es lo que quiero decir? Cada uno tenemos la oportunidad de ver en nuestras propias relaciones cómo inició, qué recibimos de nuestra pareja desde el principio. Cuando entendemos qué fue lo que recibimos y empezamos a ver variaciones muy marcadas, ahí ya empezó un desgaste, ahí ya hay señales. Lo ok, importante es que cuando las veamos, hablemos, planteemos que algo está sucediendo, que puede ser por un agente externo como algo interno. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de un tercero o una tercera, estoy hablando de que a veces hay agentes como lo laboral, hay agentes como lo familiar que terminan, incluso lo económico, lo financiero, que terminan generando un peso que se carga sobre la relación y empieza a crear estos desgastes. O internamente cuando ya nosotros empezamos a ver que nuestra relación no nos está satisfaciendo. ok. ¿Y qué manera podría ser la más adecuada para abordar este tema con mi pareja en el momento en que ya sé que todo esto está sucediendo, que tengo todas estas señales y todas estas alarmas activas? Siempre el ser directos y claros va a ser el mejor camino. A veces intentamos no herir susceptibilidades y tomamos desvíos, Ok, pero esos desvíos pueden crear aún más problemas porque se dan malentendidos. Es mejor ser directos y decir, mira, yo me sentía muy cómodo cuando tú me besabas, me hablabas, me dabas, lo que sea, ok, y ahora estoy sintiendo que ya no pasa. Yo necesito saber para mi tranquilidad emocional qué está sucediendo y que la otra persona entienda que el ser directos y responder también de esa misma manera va a ayudar a que entre los dos trabajen sobre el problema ok. y no se queden con la incertidumbre, que es lo que a veces genera unos imaginarios que terminan siendo Esas más perjudiciales. suposiciones. Exactamente. Ok, o sea que al final del día siempre comunicarse con su pareja es lo vital en este sentido. Claro, pero entonces tiene que ser una comunicación asertiva desde lo que ya construimos como pareja. Correcto, Porque nuevamente, hay personas que hablan desde incluso la grosería, por ejemplo. correcto. Entonces, en modo de broma, se hablan con rudeza y de esa manera construyen su comunicación. Hay otros que hablan desde los diminutivos, de una manera Ujú, más romántica, ujú. Cariñosa. más cariñosa, Ujú, pues hay que entender que esa también es la manera, pero siempre con claridad, muy puntuales, a correcto. la raíz de la situación, sin darle tantas vueltas. Tantas vueltas. Ok, correcto. Ok, doctor, queremos saber qué tan importante es la admiración dentro de una relación. La admiración se presenta casi siempre en el inicio de las relaciones, ¿sí? En la primera etapa, en esta del enamoramiento, casi siempre se genera la admiración porque en esa persona vemos características que nos llenan emocionalmente, físicamente, sexualmente, y esto nos lleva a construir esa llamada admiración. Admiración. Entonces termina siendo muy importante, pero esa admiración no puede sobrepasar la lógica, porque si no tenemos los pies sobre la tierra, podemos llegar a idealizar Mm, a la otra persona. ok, Y esa sobreadmiración, tapar o maquillar dificultades de fondo que después no vamos a poder soportar. ok, Porque a veces hay situaciones que no parecen tan importantes, pero que las vamos dejando de lado
Ujú. porque sentimos que es mejor lo que tenemos en la persona, por esa misma admiración, que lo que está siendo un ruido o nos está haciendo Afectando un sentir poco. mal o afectando, Ok, sin darnos cuenta que eso por acumulación después va a ser algo que no podremos una tolerar. bomba. O sea, es Y una bomba de cuando tiempo. ya lo vayamos a mencionar, lo primero que nos van a decir, pero si antes no se quejaba, si antes no me decía, es que eso es un problema, porque ahora sí se volvió un problema. Ujú. No es que ahora sí, es que duré mucho tiempo callándomelo porque la sobreadmiración no me lo dejaba ver. Doctor, se da mucho la situación de que un integrante de la pareja deja de contarle sus cosas a la persona, a la pareja, al hombre, a la mujer. Esto podría definirse como falta de comunicación, como algún tipo de tabú, quizás. ¿Cómo podríamos definir allí esto? Cuando nosotros iniciamos las relaciones, intentamos encontrar en esa persona un lugar seguro. Y ese lugar seguro nos lleva incluso a veces a abrirnos a temas que no son fáciles de tratar para nosotros por nuestra historia de vida. Cuando lo intentamos y esta persona no es receptiva o empática, nos genera un rechazo y una barrera inmensa para poderlo hacer después. Esa es una de las causas por las que las personas a veces dejan de decir Se callan, y se callan. correcto. En otros casos también puede pasar porque lo que se está expresando quizás la otra persona no lo pueda manejar bien. Por ejemplo, a veces nosotros sentimos atracción hacia otras personas diferentes a nuestra pareja y decírselo a mi pareja, oye, es que tu compañero de trabajo me pareció atractivo y me gustó, puede convertirse en un conflicto. Ujú. Pero eso está muy lejos de la realidad siempre y cuando se maneje con un sentido lógico del por qué se dice. No hay nada más interesante, y esto lo hemos escuchado siempre, que lo prohibido. Correcto. Entonces, si nosotros ocultamos ese gusto y lo volvemos algo por debajo de cuerda, sí se podría desarrollar algo más que un gusto y volverse un interés. Y ese interés pasar a una ejecución Okay, o una realidad. okay. Mientras que si somos honestos, nuestra pareja puede que se incomode, pero va a entender que nuestra honestidad lo que busca es simplemente no crear falsos fondos que nos lleven a tomar decisiones que en algún punto van a afectar la relación aún más. Correcto. ¿Y cómo podría yo manejar ese temor a la reacción? O sea, tengo temor de decirle a mi pareja X cosa por su reacción, cómo vaya a reaccionar conmigo. Pues es que el temor no debería ser limitante. El temor está diseñado o lo deberíamos entender como una guía. Que le tengamos miedo a hacer las cosas nos debería llevar a hacerlas con mayor precaución. Pero no nos pueden limitar, el miedo no nos debería limitar, porque si lo causa, o sea, si lo que causa es no hacerlo, pues no vamos a poder confrontar las situaciones que nos están generando dificultades. Correcto. Esto en todo. Hablando en temas de pareja, lo primero que tenemos que entender es que si nuestra pareja no nos da la oportunidad de explicar nuestras razones y el temor es demasiado exagerado, al punto de que yo prefiero no decirle nada, pues quizás estamos en una relación donde la persona no es lo suficientemente empática Okay, y tarde o temprano se va a generar un conflicto más allá de solo lo verbal. okay. Por eso es que quizás es importante, más allá de ser pareja, ser amigos, que tú me escuches como un amigo y que puedas entender quizás lo que te estoy diciendo de una manera más, eh, llamémoslo adulta, Ujú. quizás, y no involucrando tanto la relación, pudiera ser. Sí, tienes razón, sin embargo, hay algo que paradójicamente hay que ver es desde el ángulo contrario, y es que más allá de verlo como un adulto, veámoslo como un niño. Ok, Los niños tienden a no ser tan racionales al momento de recibir información que no es tan chévere. ok. Simplemente reciben el impacto, porque todos recibimos el impacto, pero ellos continúan con su vida. Nosotros le metemos más cabeza Ujú, y nos pegamos, nos anclamos a esa sensación que nos generó lo que nos acaban de decir. correcto. No le damos un desarrollo lógico, sino que nos pegamos a eso y creamos todo un imaginario que nos lleva al mismo conflicto. Entonces, más bien, lo que yo recomendaría es, si escuchamos algo que no nos gusta, obviamente tenemos que despejar cualquier duda que se genere.
pero entender que eso hace parte de simplemente algo que nos están comentando, pero lo que importa en realidad en la relación es cómo me tratas. Como